Miren, en el día de hoy nos levantamos con la tragedia en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, de que presuntamente, digo presuntamente porque se está investigando todo actualmente, dijo la policía. Pero presuntamente, según testimonios, como decía al inicio del programa, testimonios familiares, vecinos, etcétera, información que recoge la prensa, presuntamente habría envenenado a sus 3 hijos de 7, 9 y 11 años. Había una hembra entre ellos y posteriormente se envenenó a sí mismo. Cuando yo veo las entrevistas al esposo y a vecinos, al parecer ellos tenían problemas o ella tenía problemas de controlar los celos. Cuentan algunos vecinos que había tenido problemas con mujer por el sector. El mismo esposo dice que en algunas ocasiones le hizo escenas en el trabajo por temas de celos, pero decía que esa mujer amaba a sus hijos. Otro vecino cuenta, a propósito de un incidente que tuvo con ella, que luego ella le pidió perdón y le dijo, discúlpeme, es que los temas de ansiedad y depresión, cuenta la vecina. Ahora, cuando le preguntan al esposo si ella estaba depresiva, el esposo dice que no. ¿Quién dice la verdad? ¿El vecino o el esposo? Bueno, cada quien está diciendo su verdad porque probablemente el esposo no supiera. Si es que tuvo depresión, quizá el esposo no se dio cuenta. Porque de confirmarse que mató a sus 3 hijos y ella misma, eso no es un comportamiento normal de una madre que todo coincide en que amaba a sus hijos y que dejó una carta pidiendo perdón. Algo pasaba en esa mente que no se atendió, ya sea porque las personas más cercanas no se dieron cuenta o porque la misma víctima subestimó esta condición, porque la depresión es una patología a ser tratada por profesionales. Así como cuando usted se rompe un brazo y usted va a un ortopeda a que se lo prepare, se lo inmovilice. Usted tiene neumonía, usted va a un neumólogo. Si usted cree que usted tiene un cuadro de ansiedad y depresión, usted tiene que ir a un psicólogo. Y si la situación lo amerita, posteriormente a un psiquiatra. Tenemos que normalizar eso. Pero las cosas no se quedan ahí. Señora, los guandules, donde hace días mataron a una niña de 7 años, sus tutores, presuntamente la hermana de la abuela de la niña, en los guandules también hoy, un padre mató a su hijo de 1 año y 8 meses. Y cuando lo entrevistan, se nota que el tipo no tiene un comportamiento normal. Pareciera que está bajo los efectos de sustancias ilegales. Pero no hace mucho también vimos un padre que le dio más de 100 estocadas con un clavo a su bebé de 11 meses. Y cuando lo entrevistaron, bueno, ya la madre dijo que él está bajo los efectos de sustancias, porque ese es otro tema aquí con los adictos. Aquí a los adictos los tratan como delincuentes, cuando en realidad son enfermos que tienen que ser tratados. Pero ¿quién está tratando aquí a los adictos? Tú tienes Hogar Crea Dominicano, que está haciendo un trabajo extraordinario, pero es una ONG. Es una asociación sin fines de lucro. Tienes también otras privadas, pero el Estado está descuidando eso. Y estamos viendo ya demasiados casos con personas que aparentemente están abusando de sustancias. Vamos a esperar a tener una crisis como los Estados Unidos, la crisis del opioide. Vamos a esperar eso. La crisis que está teniendo Estados Unidos con sustancias como el fentanilo y tú ves los zombies caminando. La última vez que yo estuve, por ejemplo, en Filadelfia, y fue invitado por el gobierno, a un grupo nos invitó el gobierno estadounidense. Entonces nos hospedaron en uno de los mejores hoteles de Filadelfia. Pero ahí saliendo del hotel, lleno eso de zombies. Estos drogadictos que vemos en las noticias y en videos, con comportamientos agresivos,
o en estado zombie o comportamientos agresivos. Vamos a esperar tener eso aquí en República Dominicana. Ahí están las señales. Pero volviendo al tema central, señores, salud mental, repito, no es solo tener una patología, es que tenemos que trabajarnos en la inteligencia emocional también. Aquí la gente se está matando por un roce de vehículos, dos gente se rozan y se entran a tiro. Aquí tenemos que poner a los niños en las escuelas a leer libros de psicología que le enseñen cómo entender sus emociones, cómo administrar, gestionar inteligentemente esas emociones. Obras como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, Inteligencia emocional de Daniel Goleman, Los cuatro acuerdos de el doctor Miguel Ruiz, y así hay muchas otras obras más que son impresionantes, son de esos libros que cuando tú lo terminas, ya tú no eres la misma persona de antes. Pero imagínense ustedes, escuelas sobrecargadas de muchachos. Ahí veía en Asua profesores denunciando que le asignan hasta más de 60 alumnos por aula a los profesores. Como un profesor, porque el profesor también tiene que identificar temas de conducta y saber trabajárselo. Pero como un profesor con 60 muchachitos en un aula va a poder darle un trato de calidad? Porque tienen que formar seres humanos integrales, no solo el lenguaje, matemáticas, sociales y naturales. De ahí tienen que salir seres humanos integrales, comprometidos con su país y con su entorno social, con empatía, pero sobre todo que puedan lidiar con crisis futuras. Y tú tienes escuelas donde es un psicólogo para cientos y cientos de muchachos. ¿Cómo un psicólogo va a poder abordar profesionalmente a tantos muchachos? Porque no solo recaen los casos graves donde el psicólogo, cualquier comportamiento que pueda ser un indicador de que algo pasa con ese muchacho, el psicólogo de la escuela debería abordarlo de manera inteligente. Muchas vidas podrían ser salvadas así. Entonces, el Ministerio de Educación, que es una de las pocas instituciones públicas que no tiene problema de recursos presupuestarios, porque todos los años le asignan un 4% del PIB, y el PIB crece todos los años. Miren, ustedes calculan lo que se ha gastado en 2013 hasta ahora en educación, producto de la asignación del 4% del PIB. Usted se va a encontrar que se han gastado más de 2 billones, billones con B, billones de pesos. ¿Y dónde están los resultados? Sí, durante las gestiones del expresidente Medina se construyeron aulas, que ha sido un talón de Aquiles de este gobierno, o del primer gobierno del presidente Luis Abinader. Por eso las quejas sobre los cupos en las escuelas. Pero trabajamos en esa parte de aulas, pero la calidad educativa, y la calidad educativa tiene que incluir la parte humana. Hoy que se está hablando de reincluir moral y cívica en las escuelas. Es para eso, es para trabajar al ser humano. Siempre recuerdo un documental, se llamaba el documental Where to Invade Next, ¿dónde invadir después?, de un director muy crítico estadounidense. Y él fue a Finlandia al ver el sistema educativo finlandés. Y yo siempre menciono mucho este caso. Y él está entrevistando a un profesor de matemáticas y él le pregunta cuál es su objetivo con el estudiante. Y el profesor de matemáticas le contestó que sea feliz. No es que no le va a enseñar matemáticas, pero su respuesta me dice que ese profesor que está enseñando esa ciencia exacta está preocupado también por la formación humana integral de ese alumno. A eso tenemos que apuntarle, a eso tenemos que apuntarle. Pero definitivamente con todos estos casos que estamos viendo de violencia, de tragedias, recuerden también la violencia de género, tantas mujeres asesinadas,
por parejas, exparejas. Todo esto tenemos que abordarlo holísticamente y ver cómo desde el Estado reenfocamos o creamos políticas públicas para abordar esta situación desbordante antes que sea tarde.